No sé si ustedes ya han revisado la plataforma, han revisado sus calificaciones acumuladas hasta ahora. Sí, Lick, yo sí. Ajá, miren, ya para el día de hoy tienen, bueno, tienen las tareas hasta el día de hoy, así que la nota que ustedes tienen ahí es sobre 20 puntos, que son los acumulados hasta el momento, para que ustedes vean cómo les está afectando si ustedes se atrasan con el envío de las tareas. Ya mañana con la prueba agregamos 10 puntos más, así que después de mañana, que la evaluación va a ser automática, van a tener acumulados puntos sobre 30, ¿verdad? Que es el total ya de estas dos unidades. Entonces, revisen porque tengo personas que solamente tienen 5 puntos, han dejado de enviar tareas y no sé qué es lo que les está pasando. Entonces, para que ustedes revisen, ¿verdad? Porque recuerden que en el caso de los trabajos que son grupales, también tienen que hacer el envío. Entonces, para que no vayan a perder oportunidad. Bien, voy a ver si todos estamos, voy a pasar lista. Vamos a ver, está Karen. Karen Betsabe. Presente, Liz. Gladys Julisa. Lee, creo que ella fue la que le pidió que grabara la clase. Liga, aquí Pero, estoy presente, es que no tengo ajá, mucha sí, señal. sí, muy bien, Gladys. Stephanie, Presente, Liz. Kevin, Presente, Lick, aquí estoy. Ali, Presente, Lick. Carlin Yaleni, Presente. Claudia, Claudia no está todavía. Keren Merari, Kirian, Noelia, Presente. Jessica, Reina, Presente, Lick. Amy, Amy Yadira, Alejandra, Rocío, a ver, entró Kirian en este momento, por aquí alguien que está levantando la mano. A ver, ahí está Claudia. Ana, Presente. Rocío, muy bien, no está Rocío tampoco. Entonces, bueno, vamos a comenzar y Buenas voy a tardes, hacerles Liz. Disculpe que le algunas, interrumpa. Pasó dígame, Claudia. lista por Claudia Hernández. Sí, la agregué Disculpe. justo cuando iba entrando, Claudia, no se preocupe. Gracias, Liz. Kirian Licona, Lick, presente. También, sí, Bueno, Kirian, muchas ya la agregué. Muy bien, entonces, fíjense, voy a hacer un recuento de todo lo que vimos nosotros durante estas semanas para que ustedes vean lo que tienen que haber estudiado y estar listos para mañana. Les decía ayer que vamos a tener un poco de teoría y un poco de práctica también, ¿verdad? Entonces, Tengo miedo, Lick. mándeme, Kevin, Tengo miedo, Lick, para de mañana. a la parte teórica o a la parte práctica. A las 2, Lick. No, Más hombre, la tienen que práctica, estudiar, diga.
más a la práctica. Miren, tienen que haber estudiado porque yo les puedo, miren, seamos honestos, ustedes van a tener a la mano ahí las presentaciones y todo, pero el tiempo es corto, entonces aunque yo les diga, bueno, ¿qué es? Vaya, les pongo por ejemplo un concepto de administración, y si ustedes no saben dónde está ubicado el concepto de administración para ir y copiarlo, entonces van a perder tiempo y no van a poder contestar a tiempo su examen, ¿me entienden? Entonces, aunque ustedes no se sepan todo de memoria, deben saber dónde está ubicada cada cosa, ¿verdad? Porque en el caso de los exámenes, cuando son virtuales, ustedes ahí tienen a la mano todo, por mucho que uno diga, voy a tener la cámara encendida y voy a estar viendo si copian o no copian, yo sé que tienen miles de maneras para hacerlo, entonces ya conscientes de eso, entonces el tiempo se ajusta para que ustedes puedan hacer lo que corresponde. Entonces, lean las presentaciones, yo se las he ubicado ahí en la plataforma, están ordenaditas para que ustedes puedan revisarlas. Entonces, fíjense, por ejemplo, la primera presentación que nosotros tuvimos fue las finanzas y el sistema financiero. En las finanzas y el sistema financiero vimos algunos conceptos. Por ejemplo, vimos el concepto de administración y las fases del proceso administrativo. Voy a pedirle a Gaby que me diga cuáles son las fases del proceso administrativo. Vamos a ver, Gaby. Ana Gabriel, ¿cuáles son las fases del proceso administrativo? Esas son planificación, dirección, control, son esas. Ajá, correcto. No me pregunte si esas son, usted dígame si esas son, más bien. Mire, si yo le pregunto cuál es el concepto de administración, ¿usted qué me va a decir? ¿Qué es la administración? Hay ligas que me ponen nerviosa. No me digan que es que no han estudiado ustedes hipótesis. Miren, administración para empezar es una ciencia. Es una ciencia del tipo social, porque acuérdense que hay ciencias que no son sociales, sino que son ciencias puras, como las matemáticas. En el caso de la ciencia, es una ciencia social que está basada en las personas. En este caso, específicamente en las organizaciones humanas. Por eso es que la administración se dirige a las empresas. Entonces, cuando nosotros hablamos del proceso administrativo, es planeación, organización, dirección y control. De eso, de la administración, se desprenden varias ramas, digamos, y viene lo que es la administración de recursos humanos, la administración del tiempo y todas esas cuestiones. Ahora, yo les pregunto, ¿qué es administración financiera? Y Noelia me va a ayudar a contestar. Administración financiera, Noelia. Disciplina que se encarga de planificar, organizar y controlar los recursos de Los recursos financieros de la empresa, correcto, correcto. Esa es la definición tal cual. ¿Qué es la administración financiera? Cuando yo voy a hablar, por ejemplo, de que voy a administrar cómo es la relación entre las personas que trabajan en mi empresa, ya no estoy hablando de cuestiones financieras, estoy hablando de cuestiones de recursos humanos. Entonces, viene ahí la disciplina que se llama de esa manera, de gestión del talento o administración de recursos humanos. Pero cuando yo hablo de administración financiera, entonces me refiero a aplicar todo ese proceso administrativo, pero específicamente en los recursos financieros, los recursos que tienen que ver con dinero de la empresa. Entonces, eso es administración financiera. Ahora, ¿por qué a nosotros nos interesaría estudiar esto de las finanzas? Vamos a ver, Claudia. ¿Cómo dice Lee? Disculpa, no lo escuché. ¿Por qué deberíamos interesarnos nosotros en estudiar finanzas? Porque hay un mejor control, una mejor planeación, una organización y una dirección exacta. Si a usted le dijeran, tiene que estudiar finanzas porque eso le va a servir en la vida, ¿usted pensaría que es cierto o no? Sí, sí es cierto. Por ejemplo, para la planeación, un ejemplo muy claro puede ser también el tiempo, hay que planearlo, hay que planear las actividades que uno hace diarias, cotidianamente. Entonces Ahora, es esencial.
recuerden que cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de que vamos a tener un salario y de que vamos a tener que manejar algunos costos, ya estamos hablando de dinero, por lo tanto ya estamos hablando de finanzas. Entonces, si a nosotros nos dicen, aprende finanzas que te va a servir en la vida, claro que me va a servir hacer un presupuesto, me va a servir ver cómo manejo mis tarjetas de crédito, todo eso que es parte de las finanzas personales. Si a mí me dicen, bueno, como vos lo que vas a tener cuando estés ya graduada es tu propio hotel, estudia finanzas porque te va a servir en tu hotel. ¿Será cierto eso, Claudia? Que yo conozca finanzas me va a servir si yo voy a ser la dueña de un hotel. ¿O no? ¿No me serviría, Claudia? Sí, Lick, en lo que es la finanza le ayudan en el presupuesto, como usted estaba comentando ahorita. Me serviría porque así no me van a engañar mis contadores, no me va a engañar mi personal, no me va a engañar la gente que se va a encargar, por ejemplo, de hacer cobros, toda la gente que me va a manejar los bancos, el dinero. Lick, todo, o sea, nadie le ¿Verdad? engaña, Lick. Exactamente, entonces cuando nosotros estamos hablando de que vamos a ser nuestros propios administradores, que vamos a tener nuestro dinero, que vamos a tener nuestra propia empresa, por ejemplo, tenemos que conocer de finanzas, ¿verdad? Porque así nosotros vamos a poder manejar nuestros recursos y si no sabemos manejarlos a la perfección, por lo menos vamos a mantener vigilado quien maneja nuestros recursos. Entonces sí es muy importante. Además de que hay oportunidades profesionales que nosotros podemos aprovechar, ¿verdad? Además también de que una cuestión relacionada con las finanzas es el tema de los impuestos y desde que somos ciudadanos de un país, nosotros tenemos que saber sobre ese asunto. Entonces, sí es muy importante. Ahora, hay muchas decisiones que se toman en torno a las finanzas. Hay decisiones que se toman en torno a las familias y decisiones que se toman en torno a las empresas. ¿Qué decisiones están relacionadas con dinero? Si yo voy a tomar decisiones al interior de mi familia, ¿qué cosas están relacionadas con dinero? Vamos a ver, Kirian. Yo creo que me le iba a preguntar a mí. Lick, el ahorro. Ahorrar Ajá. Sobre el ahorro, ¿qué más, Kirian? ¿Qué otra decisión tomamos como familia? podría ser el financiamiento. Ajá, si voy a financiar, por ejemplo, para comprarme un carro, si voy a buscar financiamiento para comprarme una casa, todo eso tiene que ver con dinero. ¿Qué más? También el consumo que se hace, Lick. De hecho, tiene razón, Kirian. De hecho, cuando nosotros como familia estamos hablando de manejar bien nuestro dinero como familia, nosotros tenemos que manejar un presupuesto y en el presupuesto está el asunto del consumo, está el asunto del ahorro, ¿verdad? Esas dos cosas que siempre van a estar relacionadas. Y así como son las familias, así se manejan también las empresas. Las empresas tienen una cuestión de financiamiento, solo que ya en la empresa le llamamos estructura de capital. Ya la empresa, esta cuestión del consumo, ya le llama administración del capital de trabajo. Pero sí maneja también presupuestos, ¿verdad? Esas son cosas que las empresas manejan. O también buscar la manera de cómo invertir en algo, ya sea como en un negocio. Eso depende, va, del presupuesto que tengan. Y depende también de qué tan proactiva sea la familia, porque si ustedes se fijan, muchas de las empresas en este país son empresas de índole familiar. Ustedes van a ver que esta empresa tal es de los Cafati, esta empresa, lamentablemente, no vamos a escuchar mucho apellido hondureño, ¿verdad? Porque quienes han aprovechado esas oportunidades de inversión han sido más extranjeros, especialmente los turcos, que es lo que ustedes escuchan. Que esta gasolinera es de los turcos, fulano de tal, y ya salen todos esos apellidos rimbombantes. ¿Pero por qué es? Porque son familias que tienen mucha disciplina en cuanto al manejo de su dinero. Uno a veces critica y dice, ay, es que este tiene dinero porque roba. No siempre es así. Hay mucha gente que tiene dinero porque realmente está trabajando para ganárselo. Ustedes no van a ver que esa gente que tiene empresas se levanta a las 10 de la mañana. Esta gente que tiene empresas se levanta a las 6, 5 de la mañana.
Entonces, ustedes para poder tener algo como familia también tienen que aprender a ser disciplinados, ¿verdad? Ahora, como empresas, ¿cuál es el objetivo así, el objetivo principal que las empresas tienen? Vamos a ver, Reina. ¿Cuál es el objetivo fundamental? A ver, Reina. Crecer financieramente. Ajá, pero ¿cómo se le llama ya en términos de finanzas? A crecer de un año a otro, ¿cómo se le llama eso? Ay. Yo me sé. A ver, Kevin, cuénteme. Esa porque hoy la miré, maximizar la riqueza, Lix, de los accionistas. De los accionistas, correcto. Entonces, bien tiene razón Reina como lo explica, ¿verdad? Es crecer financieramente, pero ¿cómo se llama eso? Es pasar de un año donde yo gané al siguiente año ganando un poco más. Ahí estamos nosotros hablando de maximizar la riqueza. En el caso de las empresas, pues específicamente la riqueza de los accionistas. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros todos los años tenemos la misma ganancia, la misma ganancia? No tiene sentido, ¿verdad? Porque ya la empresa llega como a estancarse, entonces buscamos siempre aumentar la riqueza, sobre todo porque viene el asunto del valor del dinero en el tiempo. El valor del dinero en el tiempo es muy importante, ¿verdad? Tiene su propia definición. Vamos a ver si Kevin nos ayuda con esa definición de valor de dinero en el tiempo. O me lo explica, ¿qué es eso del valor del dinero en el tiempo? El valor del dinero en el tiempo. Ajá, ¿qué es o qué significa? Ay, Lick, sí me agarró, Lick, esa no la estudié, Lick. Solo la de la maximización se sabía, Kevin. No, sí estaba estudiando, pero vaya, por ejemplo, valor así, como para decir usted, valor en el tiempo, Lick, como dijo usted, va, que es mediante todo lo que uno gana en el transcurso de un año, ¿verdad? O como en las empresas, como dijo usted, ¿verdad? Y cuando una empresa solo tiene el mismo fondo todos los años, Lick, no hace nada, y solo está como supervivencia. Y además, Lick, el dinero todos los años, Lick, va aumentando, va disminuyendo, Lick. En cantidad, si nosotros podemos decir que aumenta o disminuye, pero hay una cuestión muy interesante con el asunto del dinero. Y es que el dinero no me va a costar así intrínsecamente, porque yo puedo decir, hoy me gané 100, en un año me voy a ganar 200. Eso es una cuestión de cantidad. Pero si yo tengo 100 lempiras hoy y 100 lempiras dentro de un año, ahí estoy hablando de valor del dinero en el tiempo. ¿Qué le pasa al dinero dentro del tiempo? ¿Qué le va a pasar? Ya no vamos a poder comprar lo mismo porque vienen efectos de otras situaciones. Entonces, cuando nosotros decimos valor del dinero en el tiempo, se refiere, ¿verdad? Porque es un concepto financiero bien importante, a que el dinero en este momento, lo que nosotros tenemos disponible, va a presentar un valor distinto en el futuro. La misma cantidad hoy no le va a servir para dentro de un año, no le va a servir para lo mismo que nosotros podemos comprarnos el día de hoy. Ahora, hay 3 factores que me afectan ese valor del dinero en el tiempo. Vamos a ver si alguien se acuerda de esos 3 factores. La inflación. El riesgo y los costos de oportunidad. El riesgo y los costos de oportunidad. Muy bien. Entonces, cuando nosotros decimos que el dinero no va a ser igual de hoy a dentro de un año, es porque las cosas cada día están más caras. ¿Eso qué es? El asunto de la inflación, ¿verdad? La economía está cambiando, entonces hoy no voy a comprar lo mismo con el dinero que tengo que lo que voy a poderme comprar dentro de un determinado tiempo. En eso se basan, si ustedes se fijan, cuando las organizaciones sindicales piden incremento salarial, porque dicen es que ya los 10,500, que es salario mínimo que tenía yo este año, no me va a servir para comprar porque la canasta básica subió. Eso es una cuestión producto de la inflación. Entonces, eso es algo que afecta el valor del dinero en el tiempo. El riesgo también. Yo tengo que ver si tengo ese dinero, una determinada cantidad de dinero, la tengo guardada, sujeta a que me la roben, que sujeta
a que pueda perder valor intrínseco. Entonces, eso es una cuestión de riesgo. Y el costo de oportunidad es porque yo cuando voy a tener dinero, si no lo pongo a trabajar, como dice uno normalmente, entonces me va a perder ese costo de oportunidad, que se llama costo de oportunidad, pero es como el haber perdido tiempo, ¿verdad? Haber perdido, ganarme unos centavitos más por no haberlo colocado correctamente. Entonces, todas esas cuestiones afectan el valor del dinero a través del tiempo. Cuando nosotros hablamos de valor del dinero en el tiempo, mencionamos unas cuestiones que están relacionadas con las matemáticas financieras. Y aquí en el asunto de matemática financiera vamos a encontrar específicamente conceptos relacionados con los intereses, con los capitales, con valores presentes, valores futuros, con tasas de interés, tasas de descuento, todo eso que nosotros tenemos que aprender a manejar cuando vamos a aplicar algunas situaciones relacionadas con el valor del dinero en el tiempo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de concepto o de diferencia entre valor presente y valor futuro, vamos a ver, Karen, ¿cuál es la diferencia? Valor presente, valor futuro, y me da un ejemplo. ¿Cuál es más alto? El valor futuro, bueno, dependiendo de la situación, porque como usted mencionaba, el dinero que tengo en este momento, en un futuro no va a tener el mismo valor, no voy a poder comprar lo mismo con esto, pero si lo tengo en alguna institución bancaria, me puede generar intereses. Entonces, alguna cantidad que ingresé en este momento, en el tiempo estimado que tengo, me puede aumentar. Correcto. ¿Y el valor que yo coloco en ese momento, cómo se llama? Sería el valor futuro, el que recibo. No, el de este momento. En el de este momento sería el valor presente, el que yo ingresé o el que estoy utilizando. Ajá, correcto. Entonces quiere decir que al valor presente yo le agregué los intereses en un tiempo determinado, como usted menciona, y voy a llegar a un valor futuro. En ese sentido, ¿cuál de los dos es más alto entonces? El valor futuro. El valor futuro, correcto, porque es el que incluye los intereses. Ahora, Reina, ¿cómo puedo definir eso del interés? ¿Qué son los intereses? Me conviene a mí ese término de intereses, me conviene a mí. Por ejemplo, el banco me dice, mire, en estos valores va a haber involucrada una tasa de interés. ¿Me conviene o no me conviene? A ver, Reina. Yo digo que depende, porque vaya en un banco, el interés a uno a veces hace que le crezca lo que uno tenga ahorrado, por ejemplo. Pero correcto. Si uno paga algo en una empresa y el interés, más bien uno lo está pagando. Exactamente. Exactamente. Uno se tarda en pagar una cuota, vaya, digamos, de un televisor, entonces va generando intereses entre uno más se tarda y uno tiene que pagar más al final. Correcto. Y fíjese que cuando yo le di el ejemplo, yo se lo dije, el banco dice que por este valor hay un interés. Yo no le dije que el banco dice que por este préstamo o por este ahorro. Y justamente lo que usted ha deducido. Si el valor al que el banco se refiere es un ahorro, a mí me conviene que me den intereses. Pero si el banco está hablando de que me está dando un préstamo, entonces a mí no me convienen intereses altos. Entonces, sí depende de la situación. El asunto del interés, que se puede definir simplemente como el precio del dinero, digámosle así. Ese precio del dinero es el que yo pago si me están prestando o el que yo cobro si yo estoy dejando una inversión ahí en el banco. Entonces, ese valor correcto depende de, para considerar que es bueno o es malo para mí, depende de si es a favor, si me va a aumentar mi riqueza o si es en contra y que yo lo tengo que pagar, ¿verdad? Entonces, así es precisamente este asunto de los intereses. Ahora, cuando nosotros vimos valor de dinero en el tiempo, vimos el interés simple, que los cálculos son sencillitos, ¿verdad? Interés simple, vimos interés compuesto,
donde ya se va complicando un poquito y vimos anualidades. ¿Se acuerdan que yo les preguntaba en qué nivel ustedes manejaban el asunto de las matemáticas al inicio, en la encuestita que les pasé, y se los mencionaba así? Así como sé poquito porque soy un nivel interés, sé más o menos porque soy un nivel interés compuesto, sé mucho porque yo soy nivel de anualidad, justamente porque en ese sentido van incrementándose los niveles de complejidad en el caso de los ejercicios. Entonces, ¿cómo voy distinguiendo yo, por ejemplo, un ejercicio cuando se refiere a interés simple e interés compuesto? ¿Qué palabra hace que yo pueda decir si uso una fórmula de interés simple o una de interés compuesto? Por las anualidades, Lick, porque ahí le dice anualmente o trimestralmente o semestralmente, bimensualmente, Lick, ahí. No, pero fíjense bien, yo pregunté simplemente por los ejercicios de interés simple y de interés compuesto. Cuando yo tengo el ejercicio, ¿qué palabrita hace que yo diga, esto es interés simple? ¿O qué palabrita hace que yo diga, este es interés compuesto? Vamos a ver, Jessica. Ay, Lick, casi respondo yo. A ver, dígame usted. Pero es que yo me he fijado, Lick, que siempre dice, vaya, con una tasa de interés simple anual, de tanto. Ajá, pero si no dijera simple anual, se asume que es simple. Pero ¿qué palabrita hay en el caso del compuesto para que nosotros sepamos que se trata de interés compuesto? Capitalizable, Lick. Correcto, Gladys. Capitalizable, convertible o compuesto. Cualquiera de esas tres palabras dirá que nosotros debemos calcular un interés compuesto, ¿verdad? Si solo me dice calcule los intereses al 15% en un año, eso es interés simple. No me dice cómo es la tasa. Entonces se asume que es una sola vez la que voy a hacer el cálculo. Pero si ya me dice de una tasa del 30% capitalizable trimestralmente, ahí ya me está diciendo que es un interés compuesto. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la palabrita que va a hacer que yo calcule interés compuesto y no interés simple. Ahora, ¿cuál es la palabrita que me va a distinguir en el caso de una anualidad? ¿Qué palabra clave voy a ver ahí para poder calcular anualidad? Y que no me vaya a equivocar y vaya a sacar interés simple o que vaya a sacar interés compuesto. Me están pidiendo una anualidad. ¿Cuál va a ser ahí la palabra clave? Vamos a ver, Stephanie. Lick, ¿puedes repetir la pregunta? En el caso de las anualidades, ¿cómo yo sé que se trata de un ejercicio de anualidades? Es decir, ¿cómo yo voy a saber o cuáles son las características que debería tener un ejercicio para yo decir estas son anualidades? ¿Cómo distingo un ejercicio de anualidades, Stephanie? No sé, Lick, cuando dice al inicio de un periodo o no. Espérame. Fíjese bien, no importa si dice al inicio o dice al final, pero usted dijo la palabra ahí que nos ayuda a distinguir. Una de las palabras, periodo. En el caso de las anualidades hay pagos periódicos. En el caso de las anualidades no me va a decir solamente una tasa de interés convertible trimestralmente en 3 años, sino que me va a decir una tasa de interés convertible trimestralmente en periodos trimestrales. Ya cuando me menciona esa idea de que va a haber varios pagos, no solo un capital que me va a ir ganando intereses, sino que me va a decir, este es un valor que me va a ganar intereses y que yo voy a ir depositando nuevos valores cada cierto tiempo, similar el tiempo, si es mensual, entonces cada mes, si es trimestral, entonces cada trimestre, entonces yo voy a ir depositando valorcitos cada trimestre y eso entonces ya hace que sea una anualidad. ¿Cuáles van a ser entonces las características de las anualidades? Va a ser que tenemos nosotros los periodos, ¿verdad? Periodos iguales, puede mencionar bimestres, trimestres, semestres, años, días, pero son periodos iguales, que nosotros le llamamos anualidad, no por año, sino que ese es el término que se utiliza. Las anualidades pueden ser mensuales, las anualidades pueden ser semanales.
Entonces, ahí hay pagos periódicos. También, además del periodo de tiempo similar en cada uno de esos pagos, los pagos en sí también son iguales. Entonces, si yo digo, voy a depositar mensualmente 1,000 lempiras, quiere decir que cada mes voy a depositar 1,000 lempiras, estoy hablando de una anualidad. Si yo ya digo, voy a depositar 1,000 este mes, el otro mes voy a depositar 2,000, en el siguiente otra vez 1,000, ahí ya no estoy hablando de anualidades, sino que estoy haciendo simplemente depósitos de valores, pero no estoy hablando de anualidad así en el sentido estricto para poder aplicarle una fórmula de anualidad. Entonces, esas son características que las anualidades tienen. Y las anualidades pues pueden ser de varios tipos. Las anualidades pueden ser anticipadas, así como usted decía, que se hacen al inicio, los depósitos, pueden ser vencidas si se hacen al final, pueden ser diferidas si se hacen después de un tiempo, como el famoso viaje ahora y pague después, comience a pagar hasta dentro de 3 meses. Perdón, Stephanie. En esos problemas donde se mencionan las cuotas. En los ejercicios de anualidades siempre va a haber cuotas. Esas cuotas son esos pagos o esas anualidades justamente. Entonces, cuando ya se mencionan cuotas iguales, con el mismo cantidad de interés, cada tiempo igual, entonces estamos hablando de anualidades. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es como nosotros distinguimos los ejercicios. Porque si ustedes se fijan, todos esos ejercicios mencionan valores presentes, mencionan valores futuros, mencionan tasas de interés o tasas de descuento, mencionan también plazos determinados, pero ¿cómo los distingo? En el caso de interés simple, si no dice absolutamente nada que me dé idea de qué es compuesto o de qué es anualidad, entonces es simple. En el caso del compuesto me va a decir convertible trimestralmente, por ejemplo, o me va a decir capitalizable mensualmente. Me va a dar esa idea de que cada cierto tiempo se tienen que calcular los intereses. Y en el caso de las anualidades vamos a ver que hay varias cuotas. No es solamente que deposité un capital y después de cierto tiempo ya tengo más dinero. No, voy a ir cada vez colocando más dinero, más dinero, más dinero de forma periódica. Entonces, eso es lo que hace que se trate de una anualidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, cuando nosotros conocemos esos conceptos de valor de dinero en el tiempo, podemos aplicarlo ya a las empresas, ¿verdad? Que justamente son las que toman en cuenta eso con mayor profundidad que nosotros mismos, aunque a nosotros nos toque pagar lo que las empresas calculan, como el asunto de los intereses, ¿verdad? Pero las empresas tienen ya esas cuestiones bien revisadas, bien definidas, es parte de sus políticas de crédito, es parte de sus políticas de pago. Entonces, viendo todas esas aplicaciones, nosotros llegamos al asunto de las empresas. Y sabemos que las empresas necesitan tener análisis de sus documentos financieros. Para empezar, entonces, ¿cuáles son los documentos financieros que las empresas tienen? ¿Cuáles son los resultados? Y el ajá, Estado de resultados y balance general. Estado de resultados y balance general. ¿Solamente esos dos o hay algo más? ¿Hay algo más, Reina? El análisis financiero que se tiene que hacer. No, a ver, como documento financiero, como estados financieros. ¿Cuáles son los estados financieros que las normas de información financiera me dicen? Estos son los estados que debe presentar esta empresa. Ya me dijeron balance general y estado de resultados. ¿Qué otro voy a presentar? ¿Qué otro presento? Vamos a ver, Noelia. El de flujo de efectivo, Lic. El estado de flujo de efectivo, muy bien. ¿Qué otro? Vamos a ver, Kevin. El de resultados, Lic. Ya dijimos resultados, dígame otro. El de balance general, ya también lo dijeron, ¿verdad? Ya lo dijimos, dígame otro. El de flujo, el de El efectivo, resultado ahorita lo acaban de integral. decir. No sé si estoy bien. El de resultado Me integral, dice. ese, Lic. Ajá. El de resultados, que hay un resultado normal y uno integral, ajá, pero hay otros. Fíjense bien, balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo. Hay otro que es un estado de los cambios patrimoniales, así se llama, estado de cambio patrimonial, que es el que le dice
al dueño de la empresa, así fue como se movió su dinero, su capital. Y está otro que es bien importante y que lo hemos mencionado, que en el caso del análisis financiero es importante para poder dar una opinión más acertada del análisis financiero. Es el caso de las notas explicativas a los estados financieros, que no se trata de un documento como tal, así como el caso del balance, que es una hojita firmada y todo. En el caso de las notas es como la explicación de los otros estados financieros. Ahí es donde hay más detalle. De hecho, el balance, les he mencionado antes, el balance es una hojita, el estado de resultados es una hojita, el estado de flujo de efectivo es una hojita, el estado del cambio patrimonial es una hojita, pero el de las notas explicativas es todo un documento. Porque si allá se hablaba de bancos, entonces en las notas explicativas va a decir exactamente qué bancos, y ahí va a decir, tal cantidad está en este banco, Banco Atlántida, tal cantidad la tenemos en Banco de Occidente, y no es cuenta de ahorros, sino que es un depósito a plazo fijo, y todo ese tipo de detalle va a estar ahí. Va a decir, por ejemplo, inventarios en el balance general, y por allá en el estado de resultados va a aparecer también. Pero aquí en el de notas explicativas va a decir, el inventario se maneja por una evaluación a precio de mercado, o se maneja con un método de primeras entradas, primeras salidas. Entonces va a mencionar detalles ya más específicos de los inventarios. Entonces, es muy importante el documento cuando nosotros vamos a hacer análisis financiero, porque ahí vamos a entender desde lo que hace el negocio, ¿verdad? Cómo lo hace, cómo son todos esos, al interior cada una de esas cuentas financieras que nosotros estamos viendo nada más como fotografía. Yo les decía que el caso, por ejemplo, del balance general es como que ustedes vean una foto de ustedes, pero el de las notas explicativas es como que vieran el alma de ustedes. Entonces, así se trata en el caso de las empresas. El balance es esa fotografía del día de hoy, cómo estaba el día de hoy. Pero las notas explicativas dicen, ¿qué sucedió para que tuviera esa sonrisa? ¿Qué sucedió para que aparezca como enojado en la fotografía? Entonces, todas esas explicaciones que son parte de las cuentas de la empresa. Ahora, cuando nosotros hacemos análisis financiero, no va a ser igual, de igual gusto, digámoslo, para todos los usuarios. Hay gente a la que le va a gustar ver si la empresa es pagadora, hay gente a la que le va a gustar ver, por ejemplo, si la empresa tiene dinero inmediato para pagar sus deudas, o si es una empresa que puede pagar las deudas, pero en un plazo más largo. A alguien más le podría interesar, por ejemplo, el asunto de las utilidades. Y les mencionaba, por ejemplo, que en el caso, digamos, de los accionistas, a los accionistas no les interesa ver si la empresa paga a tiempo sus cuentas, le interesa ver que haya rendimiento, ¿verdad? Ya así en resumen, eso es lo que le interesa al accionista. Pero al directivo, al gerente, no le interesa tanto ver, por ejemplo, el asunto de si hay o no hay utilidad, obviamente que es una de las cosas que persiguen, pero sí le interesa ver cómo está manejando la empresa, cómo está manejando el dinero, si está haciendo que el dinero rinda más o que no alcance, que se puedan hacer los pagos a tiempo, todo eso. Si llega un proveedor, el proveedor quiere ver si la empresa le va a poder pagar así a corto plazo, porque a corto plazo son las deudas que contrae con ellos. Pero si ya viene un banco que le quiere comprar, por ejemplo, bonos de largo plazo, entonces ya se va a fijar en la capacidad de pago que tiene la empresa ya en un plazo más largo. Entonces, la información financiera depende del usuario financiero. Entonces, cuando nosotros hacemos ya el análisis financiero, lo podemos hacer de varias maneras. Una, la principal, que es la que nosotros vimos así como más amplia, es la de las razones. Cuando nosotros decimos razón financiera, ¿a qué nos referimos o cómo podemos definirlo? Vamos a ver, Gladys. ¿Cómo podemos definir una razón financiera? Puede ser como las situaciones de financiera de la empresa. Ajá, me sirven para eso, las razones financieras, pero así, el concepto de ese numerito, de esa razón financiera, ¿por qué se llama razón? Porque ¿Por qué son se llama indicadores. razón? Es un índice que se relaciona como en dos números contables, Lee. Y Ajá, también se cifra entre la otra. Una
son indicadores, acuérdense, acaban de decirlo ustedes, son indicadores. Entre la otra. Eso de razones quiere decir, porque es una cuestión matemática, cuando se habla, por ejemplo, de razones y proporciones, aquello de que A es a B como C es a D. Entonces, cuando nosotros decimos razón, estamos hablando de comparación de dos números. En este caso, normalmente un valor dividiendo al otro, así los comparamos. Entonces, por eso se llama razón financiera, justamente por ese término matemático, que es la razón, y el término de finanzas, que es eso de financiera. Entonces, la razón financiera. Ahora, las razones financieras, cuando nosotros las aplicamos, recordemos que decía que se pueden hacer varios tipos de análisis. Yo puedo hacer análisis de razón por razón, irme así y decir, este es el índice de liquidez, este es el índice de solvencia y empezar con cada uno de ellos. Razón por razón. También puedo hacer un análisis de un grupito de razones. Si yo digo, voy a ver las razones de endeudamiento, voy a ver las razones de rentabilidad. Y también puedo hacer un análisis de toda la empresa considerando todo lo que ocurrió en cada grupo de razones. Entonces, fíjense bien, solo de razones yo puedo hacerlo razón por razón, grupo de razones o el total de razones de la empresa. Y además, y algo bien importante, es que yo puedo hacer comparación de las razones financieras que yo tengo. Lo puedo hacer una comparación interna y una comparación externa. Yo puedo comparar, por ejemplo, mi empresa hoy en 2020-21, yo puedo compararlo con lo que sucedió en 2020, razón por razón. Puedo ver cómo se movieron, qué sucedió y todo, y puedo tener miles de explicaciones. Puedo también comparar mi empresa en un año determinado con otra empresa, normalmente una empresa del mismo tipo, porque no tiene sentido que yo, que tengo un negocio de tipo comercial, vaya y me compare con un banco, ¿verdad? Ahí no puedo, no tendría sentido tener comparación, porque son empresas totalmente diferentes. Pero sí, yo puedo comparar mi banco con otro banco, ¿verdad? Porque ahí sí ya tendría sentido hacer comparaciones. Es como que yo quiera compartir yo quiera comparar una manzana con una pera. No, yo no voy a decir, es que la manzana es más grande que la pera. No, es que la pera tiene un color menos brillante que el de la manzana. No tendría sentido comparar dos cosas que ya sé que son totalmente diferentes. Entonces, lo que voy a hacer es buscar una manzana para comparar mi manzana. Entonces, ahí sí voy a decir, esta manzana está más brillante que esta otra. Esta manzana está como más rojita que aquella otra. Esta manzana es más dulce que aquella otra. Entonces, yo busco una empresa que sea de mi mismo rubro para poder explicar mi empresa, para poder comparar mi empresa. En ese sentido, yo les decía que no importaría el tamaño de la empresa, porque como son razones financieras, no son cantidades de dinero, sino que son indicadores. Yo puedo comparar empresas pequeñas con empresas grandes del mismo tipo. De hecho, yo puedo decir, bueno, mi empresa, que es una empresa más o menos mediana, yo la voy a comparar con aquella empresa que es enorme, porque a eso quiero llegar yo. Entonces, quiero ver cómo andamos, a ver si andamos parecidos. Entonces, como es con los mismos números al interior de la empresa y lo que resulta son indicadores, yo puedo hacer la comparación sin ningún problema. Yo puedo decir, por ejemplo, mi pequeña empresita que hace programitas informáticos para universidades aquí en Honduras, voy a ver estos indicadores y los voy a comparar con la Microsoft, que la Microsoft tiene, le vende no un programita a una universidad, sino que vende programas para todo el mundo, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer esa comparación porque no estoy hablando de cantidad de dinero. Obviamente yo sé que aquellos tienen mucho dinero y yo no, pero yo voy a comparar indicadores. Entonces yo voy a decir, bueno, aquellos por cada lempira que deben tienen uno para pagar y yo por cada lempira que debo tengo 3 lempiras para pagar, entonces yo ando mejor que la Microsoft. Ese tipo de comparaciones lo puedo hacer, ¿verdad? Comparaciones con otras empresas y eso no presenta ningún problema. Ahora, cuando nosotros aplicamos razones, aplicamos 5 tipos de razones. Vamos a ver, Kevin, ¿cuáles son esos 5 tipos de razones que aplicamos?
Yo, Lick. Ya me fue Kevin. Vamos a ver, Claudia. Lick. Dígame. ¿Cuáles son los 5 tipos de razones, Claudia? ¿O Reina? Razones de liquidez, de apalancamiento financiero de deuda, de cobertura, actividad y rentabilidad. Correcto, son 5 tipos de razones, ¿verdad? Y los 5 tipos de razones tienen sentido y tienen como más o menos a quién están dirigidos para poder tomar decisiones. Entonces, nosotros podemos decir, estas son las razones de liquidez. Vamos a ver si la empresa es líquida a corto plazo, si la empresa es solvente a corto plazo, si la empresa puede pagar sus deudas a corto plazo. Luego, las razones de apalancamiento, que como lo dice así el nombre, apalancamiento significa tener como una base o una palanca, en este caso financiera, ¿verdad? Que es una deuda para poder enfrentar situaciones. Ese es apalancamiento financiero. Las de cobertura, para ver si la empresa en sí hace sus pagos, ¿verdad? Si es capaz de hacer sus pagos. Las de actividad, que le interesan a quién, las de actividad. ¿A quién le interesarían esas razones de actividad? ¿Qué es lo que me miden las de actividad? Vamos a ver, Carlín. La eficiencia. Ajá, ¿eficiencia para qué? ¿Qué tipos de razones vamos a encontrar ahí? Vamos a ver si son, cómo son los periodos de pago que hago, cómo son los periodos de cobro que hago. Entonces, ahí lo que estoy viendo es como la eficiencia de poder mover el dinero, ¿verdad? De poder hacer las actividades de la empresa, ¿verdad? Las actividades de cobranza, las actividades de manejo de inventarios, por ejemplo. Entonces, ¿a quién le interesan esas actividades? A los accionistas, Lick. Al accionista le interesa si pagamos a tiempo o no pagamos a tiempo. Ajá. Fíjense bien, tengo también las de rentabilidad y en las de rentabilidad sí le interesan a los accionistas porque es la que van a decir, esta es la tasa que usted está ganando en esta empresa, no se vaya, aunque el banco le va a pagar menos. Esas son las de rentabilidad. Las de actividad le interesan a los gerentes o a los administradores de las empresas, ¿verdad? Que son las que van a decir si la empresa es eficiente haciendo sus movimientos de dinero, si es eficiente, por ejemplo, combinando eso de cuándo cobro y cuándo pago para poder tener dinero disponible para poder enfrentar las situaciones que tiene. Entonces, esas son las razones financieras. Tomando en cuenta esas razones financieras, yo puedo hacer también un análisis DuPont. ¿Alguien recuerda por qué se llama así? Análisis DuPont. Amy, vamos a ver, Amy, si recuerda por qué se llama análisis DuPont. Por el señor Dupont. No me invente, Kevin. Vamos a ver, Amy. Dice que aquí se utiliza para analizar minuciosamente los estados financieros. Y que es porque se analizan los... Es como una metodología que se usa en las ventas. ¿Pero por qué se llama DuPont? Porque... Por la corporación DuPont. Ajá, correcto. No es quien lo creó, no es el señor que lo creó. De hecho, el señor que lo creó se llama Donaldson Brown, pero él trabajaba en la DuPont Corporation, que era de Pierre DuPont. Por eso se llama así el análisis. Y lo que él hizo, ¿qué fue? Hizo como colocar un solo esquema con las razones financieras para poder ver qué áreas o para poder como separar las áreas que son las que estaban afectando esas razones financieras. Que recuerden que las razones financieras no es así tener ya nada más un número, un resultado, sino que sirve para poder tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, es muy interesante conocer qué áreas son las que afectan, qué áreas son las que hacen que la empresa baje o aumente sus razones. Si yo comparo, por ejemplo, 2 fotografías DuPont de mi empresa, yo puedo tomar decisiones ahí muy importantes. Ahora, cuando hago análisis también, hago un análisis de tendencias. ¿A qué se refiere eso de tendencia? Vamos a ver, Karen, ¿a qué se refiere eso de análisis de tendencia?
al análisis de una empresa a lo largo del tiempo. Ajá, yo puedo comparar entonces cómo es mi empresa o cómo estaba el año pasado con relación a este. Entonces, en ese sentido, cuando hago análisis de tendencia, yo puedo tomar decisiones, por ejemplo, si mis razones financieras están disminuyendo y deberían de estar aumentando, en el caso, por ejemplo, de las razones de liquidez, o si me estoy endeudando más de lo que debería endeudarme. Entonces, con un análisis de tendencia, yo puedo ver cómo ha sido la situación de la empresa antes, porque yo puedo, acuérdense, de por sí decir, no, la empresa anda bien, tiene buenas razones financieras. Ajá, pero resulta que el año pasado eran mejores. Entonces, la empresa realmente hoy no estuvo bien, porque más bien se está desmejorando. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, el análisis de tendencias me sirve para poder tomar decisiones. Uso siempre mis razones financieras, pero las veo a través del tiempo, como bien lo decía. Ahora, también puedo hacer algo que se llama análisis vertical o de tamaño común y análisis horizontal o de índice. ¿A qué se refiere eso? Verlo en términos porcentuales. Ajá, correcto. En ambos se hacen términos porcentuales. Lo único es que en el análisis vertical hacemos o tomamos como un valor base y decimos, las ventas van a ser mi valor base y contra ellas voy a hacer las comparaciones. O los activos van a ser mi valor base y contra ello voy a hacer las comparaciones en el balance. Y en el caso del análisis horizontal o de índices, lo que hago es tomar un año completo como año base, como año 100. Y así voy calculando los otros años para ver si han habido aumentos o han habido disminuciones. Muy bien. Dos últimas preguntas. Vamos a ver, Noelia, dígame 3 cuentas de balance. Tres cuentas de balance general. A ver, Amy. Activo, pasivo y patrimonio neto. A ver, esos son los rubros. Recuerden, en el caso del balance general tenemos nosotros los rubros que son los mismos de la ecuación contable, activo, pasivo y patrimonio. O sea que dentro del activo y de las corriente, dentro lo corriente. Correcto, ya la cuenta contable, la que lleva la esencia, ya el número que lleva para poder medir cuestiones en la empresa. Cuentas por cobrar, proveedores, clientes. Muy bien. Vamos a ver, Stephanie, dígame otras 3. Cuentas por pagar. Ajá. Equipo y... Mobiliario, equipo de oficina, equipo de reparto, ¿qué más? Inventario. Inventarios, ¿qué más? Gastos pagados. Documentos por pagar, documentos por cobrar. Correcto. Inversión. Ahora, dígame, Amy, 3 cuentas de estado de resultados. 3 cuentas de resultado. De resultado. Lick, me escucha, es que es el camión de la basura enfrente de mi casa y está pita. No, sí le escucho. Sí le escucho. Dígame 3 cuentas de resultados. Ajá. Utilidad bruta, gastos administrativos, gastos financieros. Ventas. Costo de ventas. Amy, si usted estuviera en una empresa, usted dice que acaba de pasar el camión de la basura, ¿eso sería algo relacionado con el estado de resultados? Sí, porque genera costos. Porque tengo que pagar para que se lleven la basura. Entonces eso, si usted está en la empresa y usted está pagando el tren de aseo, eso es un gasto de la empresa, es un gasto administrativo de la empresa o de venta, dependiendo de cómo se va a distribuir en la empresa. Entonces, fíjense cómo nuestra vida cotidiana está mezclada con todo este tipo de
de lo que nosotros llamamos cuentas contables, cuentas de balance, ¿verdad? Que ya las empresas estructuran como tal en un documento financiero, pero son las cosas que día a día pasan en la empresa, ¿verdad? Hasta lo más simple, como que pasó el camión de la basura, hay un gasto implícito, ¿verdad? Porque tengo que pagar ese camión de la basura. Entonces vean que son cosas de la vida diaria de las empresas. Bien, entonces las cuentas de resultados en un documento como tal, en un documento de estado de resultados, vamos a tener ahí desde las ventas o los ingresos por ventas o servicios, vamos a tener desde ahí hasta llegar a las utilidades brutas, ¿verdad? A las utilidades netas, perdón, ya después de haber calculado los impuestos. Entonces, esas son cuentas de resultado. ¿Cuál es la diferencia? Resultado me dicen qué pasó en un periodo determinado. Las de balance son los valores que están el día de hoy, valores que se acumulan, que son históricos y que además de históricos van acumulables en todo el tiempo de vida que tiene la empresa. No es que hoy cerré esas cuentas y las abrí mañana. No, tengo toda la vida de la empresa. Ha aumentado, ha disminuido la cuenta y tengo todo lo que sucedió en la empresa. Entonces, así distingo las cuentas de balance y las cuentas de estado de resultados para poder tener una mejor opinión de los estados financieros. Bien, chicos, por último, cuando nosotros hacemos análisis de estado financiero, no es simplemente calcular una razón, es dar la explicación de esa razón, ¿verdad? Es decir, qué significa si me da un índice de solvencia de 1.01, qué significa si eso es bueno o no es bueno. Entonces, presten la atención a toda esa información que aparece también ahí en el archivito de Excel que ustedes tienen, ¿verdad? Que hay una explicación de cada una de esas cosas, ¿verdad? Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta antes de irnos. No, Lick, a estudiar toda la noche hoy. Muy bien, así se habla. Entonces, nos vemos el día de mañana ya para poder hacer el examen. Así que yo les voy a estar colocando ahí la grabación también, ¿verdad? Pero no se centren solamente en la grabación, lean las presentaciones, practiquen ejercicios, practiquen los ejercicios que hicimos en aula, ¿verdad? Para que ustedes puedan estar mejor preparados para el día de mañana. Así que nos vemos entonces mañana. Dígame, Noelia. Estoy Amy. Amy, ¿Cuánto tiempo va a durar el examen? Miren, yo hago el examen para 1 hora, pero si ustedes quieren comenzarlo antes o ustedes quieren quedarse 1 hora después, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero sí, el examen yo no lo hago tan largo, ¿verdad? Ahora, el tiempo que yo considere que ustedes deberían de tardarse en hacerlo, pero tampoco es que les voy a poner para que lo hagan corriendo. Entonces, yo les dejo un poquito más de tiempo. El que quiera comenzar antes, lo puede comenzar antes. Ya solo me avisan. Ok, Lick, es teórico Y si no, pues y mañana práctico, a las 4:00. ¿Perdón? Es teórico y práctico el examen. Correcto, sí. Teórico y práctico. Así que a estudiar, chicos. Gracias, Lick. Gracias, Feliz tarde, Lick. Lick. Feliz tarde. Gracias, cuídense mucho. Gracias, Lick. Cuídense.